Para entendernos debemos hablar el mismo idioma, tratar de hablar el mismo idioma. Los matemáticos ven las cosas desde un punto de vista objetivo. Su idioma es diferente al nuestro, son matemáticos. Esta es la imagen teórica propuesta por Schrödinger. Ahora, él lo ve así, matemáticamente, y los demás matemáticos físicos lo entienden. Para nosotros resulta muy difícil. Y nos arriesgamos a hacer el ridículo, ya lo han hecho otros. Aquí tenemos la imagen de un fotón. Quizás sean dos que se cruzan. Toda esta información, absolutamente toda, la encontramos en la red. Toda. Si chocan dos fotones en busca de crear o recrear la materia, el comienzo del universo, se forma una cruz. Lo único que nosotros podemos llegar, el único conocimiento al que podemos llegar, es a darnos cuenta que como seres humanos solo estamos redescubriendo conocimientos que en un principio, quizá muy remoto, el ser humano ya tenía. Rebuscamos, vamos en busca de una grandeza que el ser humano ya poseyó, o al menos alguna otra especie de seres inteligentes. Si partimos de esto y lo tomamos como lo que es, no como una cruz que adorar, sino como la cruz, el principio de la materia, al menos era el sueño de ciertos físicos. El mismo sueño de los rabinos judíos que estudian la Cábala o Kabbalah es exactamente lo mismo, la flor de la vida, el árbol de la vida, el origen de todo. Con un poquito de imaginación, o mucha, seguimos la línea. ¿Y qué vamos a formar? Un cuadrado. Formamos un cuadrado siguiendo la línea. Después, también con imaginación, de un vértice de ese cuadrado a otro formamos una diagonal, un radio. Este es el radio, esta es la línea, este es el diámetro o un semidiámetro. Estas son las líneas del árbol de la vida. Trazamos esta línea de otro extremo, de un extremo a otro. Trazamos otra línea y así las cuatro. Queda el centro, estos puntos. Los cabalistas lo buscan, lo intentan. Nosotros toda esa información la podemos encontrar y bien explicada en la red. Ahora, si el choque de dos fotones producen materia, ¿qué había? ¿O qué hacía falta descubrir para que esa materia no se volviera a diluir? Uniera una partícula con otra, una partícula con otra. Peter Higgs fue el que teorizó acerca de esa partícula que ellos no encontraban. Y en el colisionador de hadrones que creó el ser humano recientemente, muy recientemente, recrearon ese inicio de la materia. Parece ser que su partícula solo vivió unos instantes, pero lo lograron. Ellos teorizan. Ese es su trabajo. ¿El nuestro cuál es? El nuestro, disculpen, pero hace aquí demasiada calor, es intentar comprender por qué los científicos buscan ese origen de la vida y dónde convergen los estudios, las investigaciones de ellos con los religiosos.
un punto importante y muchos debates hay. Recientemente, bueno, hace pocos años, un debate de grandes científicos y grandes teólogos en Puebla, la ciudad de Puebla. Pero debates de estos, de científicos contra teólogos, hay muchos. Y no hablamos de cualquier leguleyo o cualquier merolico de la religión que se aprenden unos versículos, para vivir de ellos, sino de filósofos. Aquellos que aman el conocimiento y lo buscan a través de su religión. Como dijo Michio Kaku, y estoy de acuerdo con él, ambos están equivocados. ¿Por qué? Hay una cosa muy interesante, y aquí lo tenemos. ¿Por qué los científicos, muchos, la mayoría, siempre están hablando de Dios? ¿Es Dios un matemático? Stephen Hawking, que declaró: en mi universo no cabe Dios. No debemos tomarlo de una manera agresiva o grosera. En su universo matemático no cabe Dios. ¿Por qué? Porque todavía él no podía, y hasta la fecha nadie ha podido, en lenguaje matemático decir esto es Dios. Descubrieron esto. Crearon por sus teorías el colisionador de hadrones. Pero de eso, al llegar al origen de todo, hay mucha distancia aún. Hay libros que son en realidad fáciles de comprender, no siendo doctos en matemáticas. Como El gran diseño, Stephen Hawking y otra persona, u otras personas. Stephen Hawking era un grupo de científicos tras él. Stephen Hawking, brevísima historia del tiempo. Este sí es fácil y es muy interesante, muy interesante. De Stephen Hawking fue el primero que leí. Hablando del sueño de Einstein, sus teorías que quedaron truncas, tenemos este libro. Stephen Hawking nos habla de él. La gran ilusión de todos estos científicos. Y luego, por si nos faltará recalcar, aquí tenemos este libro. Dios creó los números. Para poder entender al 100% este tipo de libros, es necesario dominar las matemáticas, el cálculo. Si no, nos quedamos a medias, solo con las explicaciones, y debemos creer las explicaciones o conclusiones a que ellos llegan. Y las conclusiones son de este libro. La gran ilusión. Mientras no puedan describir matemáticamente qué es el principio real, todos son teorías. Y ellos así lo exponen. ¿Por qué siempre usan la palabra Dios? ¿Y por qué en los debates se ponen científicos enfrentándose a religiosos? No deben enfrentarse a los religiosos. El religioso siempre va a defender aquello de lo que come, aquello de lo que vive. Y todo es filosofía. Y todo son ilusiones. Y todo es falso. Porque en hebreo, su Biblia, su libro, no habla de Dios. No habla de Dios. En hebreo no se habla de Dios. No de un Dios creador. Todo está tergiversado. Las palabras no son bien traducidas intencionalmente. Porque cuando entramos a estudiarlas se desbarata todo. Si para los científicos todo aún es una gran ilusión, incluyendo su colisionador de hadrones, para los religiosos también están en una simple ilusión, no tienen bases. Vamos a entrar en estudio de esto.
que desde luego es polémico. La partícula de Dios le llaman quienes crearon, o el libro en el que se basaron para crear el colisionador de hadrones. La partícula de Dios. ¿Por qué esos nombres? ¿Y de cuál Dios hablan? ¿De un Dios creador? Sí, pero ¿de cuál? Antes de entrar en polémica y hablando de científicos, quiero primero que nada agradecerles a ustedes que se están suscribiendo a este canal, que es bien difícil, porque no estoy ni del lado de un religioso, ni de otro, ni de una teoría religiosa, ni de otra. No se me pueden adherir ninguna de las sectas religiosas, y mucho menos el catolicismo o el judaísmo. Entonces solo se inscribe quien sabe dudar, quien está dispuesto a pensar y a buscar a ver dónde están mis mentiras, si es que existen, mis verdades, si existen. Yo solo hablo de lo que está escrito y mis alcances son limitados. Pero por eso, les agradezco infinitamente. Se ha suscrito mucha gente. Yo no lo esperaba. Estoy feliz. Y también estoy feliz porque en este año escolar que termina, mi hijo Luis Barrera recibió su doctorado en una rama de las ciencias químicas. Un doctorado aquí en los Estados Unidos. Hace 11 años grababa videos de su música rockera, metal. Tengo sus videos, su cara de niño. Qué orgullo, qué felicidad tan grande me ha dado mi hijo. Pero por si fuera poco, mi hija Elizabeth Barrera acaba de recibir un máster, su maestría en otra carrera. Mi hijo Marquito es ingeniero. Creo que genes no son tan importantes como lo que nosotros les inculcamos a nuestros hijos. 50-50, tal vez. Pero yo creo que es más la cultura, lo que nosotros les enseñamos, el ejemplo que les damos. Y después de este desplante de orgullo, vamos a analizar, ¿por qué los científicos siempre están hablando de Dios? Aquí tenemos libros, algunos de sus libros, ¿verdad? ¿De cuál Dios hablan ellos? ¿De cuál Dios hablan los científicos? ¿Un Dios creador del universo? La Biblia no habla de un Dios creador del universo. El concepto universo o cosmos es reciente para el ser humano. Que es de una mosca, no vayan a creer que es un espíritu maligno que me acompaña. Bueno, si es maligna la mosca. Cielo o cielos, en la cosmología bíblica, cielo es Shamayim o Samayim. Es la morada o reino de los Elohim. Y Elohim no es Dios ni dioses. Eran los poderosos, eran los innombrables, los incomprensibles. Porque para el ser humano, en sus orígenes, esos seres eran, y creo que siguen siendo, si existen, infinitamente superiores. Sus poderes, su inteligencia son infinitamente superiores. Shamayim es la morada o reino de los Elohim. La tierra, Eretz, porque hasta ahí llegan los conocimientos de ellos. La tierra, Eretz, era la morada o reino, hogar de los vivos, todos los vivos. Humanos, animales, reptiles, aves. El Seol nos habla de un mundo subterráneo. Y era el reino de los muertos, el inframundo, en muchas filosofías. Ahora, Shamaim o Samaim viene de una raíz acadia. Todos estos escritos de Génesis, de creación del mundo, no son originales de los judíos. Ellos no llegaron a tal conocimiento hasta que fueron llevados a Babilonia. Ahí aprendieron o copiaron eso de los escritos sumerios, acadios, babilonios. Shamaim tiene una raíz acadia, Sham o Samu, cielo o elevado. Y del hebreo Mayim, que significa
agua. Por eso habla separación de las aguas. Fue en el primer milenio de nuestra era cuando eruditos judíos desarrollaron la teoría de los 7 cielos. Los antiguos israelitas, que sus escritos se encuentran en Jueces, Reyes, Crónicas, piensan y hablan diferente. Para los antiguos israelitas la tierra era plana en forma de disco, el cielo arriba, y también tenían su mundo y el bajo mundo, el inframundo. En el Génesis, recordemos que fue escrito después de Babilonia. Estos escritos fueron después del exilio, después de Babilonia. Podemos ver nosotros la cosmología bíblica, el primer relato de la creación. Antes del Génesis, los israelitas, según lo escrito, no creían en un Dios. Vivían con él o convivían con él. ¿Sí? Ya hemos visto todos los relatos ahí. Ellos, su arca de la alianza, creían que Dios estaba ahí con ellos, los dirigía, eso les hacían creer sus líderes, los que los hacían matarse, los que les pedían sus ganado para vivir bien de ellos. Hasta la fecha sigue siendo lo mismo 3000 años después. Ellos no creían, los israelitas no creían, nunca creyeron en un Dios. Vivían, convivían con él, según ellos. ¿Qué opinan los científicos de Dios? Esta simbología que hemos visto, el fotón, para los científicos, es el principio de toda materia, es la partícula fotografiada, la han fotografiado la imagen roja, en rojo. Para los cabalistas, el árbol de la vida, las 10 sefirot. Pero esta imagen del árbol de la vida la encontramos en todas las culturas, absolutamente todas. Me parece que la marca más antigua está en el templo de Abidos en Egipto y está marcada en granito, marcada como con fuego, con una marca de fuego. Ahí aparece una de estas imágenes. En China, los dragones con una esfera que simboliza eso, la flor de la vida. El bosón de Higgs, la partícula divina, la buscan otros. Esa es la simbología que debemos nosotros ir entendiendo y desarrollar con quienes de verdad saben. Porque cuando nos critica un religioso desde su ignorancia, pues solo nos maldice. No conoce ni siquiera su Biblia. No puede debatir los versículos, capítulos, todos los datos bíblicos que yo doy aquí. Entonces maldice, y así pasa siempre. Pero los científicos, cuidado. Vemos al pobre de JL, de Mundo Desconocido. Lo trapearon. 3 científicos españoles con doctorado en física cuántica, física de partículas, cuando él se atrevió a hablar de esto, el bosón de Higgs, pretendiendo ridiculizarlo y que cosas diabólicas, luciferinas y sus teorías de la conspiración. Por eso con los científicos nuestros respetos. Apenas si podemos medio entender lo que escriben. El número 4, 4 ángulos, 4 fuerzas elementales. Los científicos, ¿qué nos dicen de esos 4 ángulos? 4 vientos, dice la Biblia, en las traducciones chafas que han hecho los sacerdotes católicos como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Para los científicos son 4 fuerzas elementales. 1, la gravitación. 2, el electromagnetismo. 3, la interacción nuclear débil. Y 4, la interacción nuclear fuerte. El colisionador de hadrones son imanes y corrientes eléctricas produciendo campos magnéticos y buscan reproducir el momento del Big Bang. Tratan de cazar una partícula en el colisionador de hadrones. Una partícula. ¿Cuál partícula? El bosón de Higgs. Una partícula que estas 2 partículas chocan y forman una materia y otras. ¿Pero qué hace que se unan? La partícula maldita que llamó en un principio Leon M. Lederman,
quien explicó que puso por nombre la partícula de Dios al bosón de Higgs en su libro Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Leon M. Lederman. De ahí surge ese nombre, por marketing. Ese científico, Lederman, fue ganador del premio Nobel en 1993 en física de partículas. Fue por marketing. Él, cuando escribió su libro, le había puesto la partícula maldita, porque no la encontraban. Peter Higgs fue el primero que teorizó sobre ella. No la encontraban, no la podían describir matemáticamente, su lenguaje. Y le puso la partícula maldita. Fue en la editorial donde le dijeron, ¿quieres que tu libro se venda o no? ¿Sí? Le puso la partícula maldita. Obvio, como Peter Higgs expuso, es desagradable. Esto se va a prestar a que muchos merolicos de la fe digan, los científicos encontraron la partícula de Dios. Pues sí, así se ha manejado. Pero también no tomémoslo muy a pecho. Si no fuera por ese nombre, muchos profanos no estaríamos hoy hablando de eso. Es en el capítulo 8 de su libro, donde habla de la ruptura espontánea de simetría, electrón débil y el bosón de Higgs. Perdón, de simetría electrodébil y el bosón de Higgs. Describe las evidencias sobre el Big Bang. Higgs declaró no ser creyente y lamentó que los evangélicos, sobre todo, utilizaran eso a su favor, esa teoría. Stephen Hawking, como dije hace rato, expresó, en mi universo no cabe Dios, en su universo matemático, porque no lo puede describir. No es que él dijera, Dios no existe. ¿Y de cuál Dios hablaban ellos? De un Dios creador del universo. Tomemos en cuenta una cosa, los científicos Ashkenazim son los mayores ganadores de premios Nobel en ciencias en proporción a la demás población mundial. ¿Son creyentes de algún Dios o son ateos? Porque al menos Einstein fue ateo 100%. Y otros muchos científicos ateos. Ser judío no es que estén practicando una religión. No es solo religión, es cultura. La religión es solo un aspecto de su cultura. El único judío, científico judío, que sí conocía sus escritos en hebreo fue Albert Einstein, judío, muy estudioso, muy culto. Oye, hasta hoy sigue siendo el símbolo del conocimiento. Pero también conocía el hebreo y también conocía sus escritos. ¿Qué escribió él acerca de la Biblia, la religión y Dios? Es muy interesante. En 1954 se subastó una carta que Albert Einstein le dirigió a un filósofo, Eric Goodkin. Ustedes lo pueden encontrar. Eric Goodkin recientemente, me parece que hace 2 años, se subastó. Y no sé si se vendió $1,5 millones. La carta existe y la pueden encontrar fácilmente en la red. Completa. Yo voy a leer solo unos extractos de ella. Lo hizo pública la subasta, el diario El Guardián. La palabra Dios para mí, está hablando Einstein, la palabra Dios para mí no es más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Y la Biblia, una colección de leyendas dignas pero primitivas, que son bastante infantiles. Ninguna interpretación, por sutil que sea, puede cambiar eso para mí. Él, no yo. Tales interpretaciones sutiles son muy variadas en naturaleza y no tienen prácticamente nada que ver con el texto original. Nada que ver, todas las interpretaciones con lo que está escrito aquí en hebreo. Se los he dicho siempre y por eso es el interés de conocer los originales, de conocerlo en su idioma. Sigue Einstein. Para mí, la religión judía
como todas las demás religiones, es una encarnación de las supersticiones más infantiles. Y el pueblo judío, al que me alegro de pertenecer, y con cuya mentalidad tengo una profunda afinidad, no tiene ninguna cualidad diferente, para mí, a los demás pueblos. Según mi experiencia, no son mejores que otros grupos humanos. Si bien están protegidos de los peores cánceres porque no poseen ningún poder. Aparte de eso, no puedo ver que tengan nada de escogidos. Me duele que usted, Eric Woodkin, reivindique una posición de privilegio y trate de defenderla con dos muros de orgullo, uno externo como hombre y otro interno como judío. Como hombre, reivindica, por así decir, estar exento de una causalidad que por lo demás acepta, y como judío, el privilegio del monoteísmo. Pero una causalidad limitada deja de ser causalidad, como nuestro maravilloso Spinoza reconoció de manera incisiva, seguramente antes que nadie. Spinoza hablaba de panteísmo. Dios está en todo. Si creemos en un Dios creador del universo, Él es parte de su universo. Sigue Einstein. Y las interpretaciones animistas de las religiones de la naturaleza no están, en principio, anuladas por la monopolización. Con semejantes muros solo podemos alcanzar a engañarnos a nosotros mismos, pero nuestros esfuerzos morales no salen beneficiados. Al contrario. Los científicos y Dios, un creador del universo. Esta es la opinión de un científico que conocía al Dios bíblico. Un sueño. Todas las religiones están basadas también, igual que los científicos, en una ilusión, porque aquí no habla de Dios. Estos libros judíos, los textos judíos, están escritos en hebreo, pero son una copia. La creación es una copia del Enuma Elish. El diluvio es una copia de Gilgamesh. La serpiente proviene de Gilgamesh, del escrito de Gilgamesh, su poema. Nos falta entender, leer mucho. ¿Quitar la fe? Sí, es cierto. Y nos duele cuando perdemos la fe, la ilusión, cuando perdemos la infancia. Nos duele a todos. Nos hace sentir débiles en cierto momento. Nos hace sentir frágiles. Nos hace más humanos. Dejemos de basarnos en ilusiones y vamos a hablar de la realidad de lo que está escrito aquí. Porque un simple adelanto de lo que vamos a tratar ahorita. Bereshit bara Elohim. 3 palabras. Bereshit bara Elohim. En el principio, Elohim, los poderosos, y yo digo las energías creadoras. Así lo tengo en otros videos. Bereshit bara Elohim, en el principio de la creación, los poderes. Es una copia, 3 palabras también, del Enuma Elish. El Enuma Elish empieza cuando en lo alto. Cuando en lo alto. Así empieza ese relato. La similitud nos muestra un plagio, nos guste o no. Es un plagio. Hay conocimiento, donde convergen la ciencia y la religión. Pero para poder ir entendiendo esto, ahora vamos a ver la religión contra Dios. Porque la religión, ¿en cuál Dios se basa? Ahorita vamos a tocar ese tema. ¿De cuál Dios habla la religión también? Lo mismo que la ciencia. Un Dios creador. ¿Y la Biblia, su libro, habla de ese Dios creador? Por supuesto que no.